El fuego sagrado temblaba en las tinieblas del subterráneo, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre las húmedas paredes de piedra que exhalaban un olor a acrea humedad y abandono. El aire pesado cargaba el aroma metálico del miedo y la humedad que se condensaba en lentas gotas, resonando en el silencio sepulcral como lágrimas de mármol. Ella estaba allí, encorvada contra la fría pared, sus dedos temblorosos trazando oraciones silenciosas en el aire mientras el hambre le roía las entrañas como un animal hambriento. La túnica blanca, otrora símbolo de pureza y devoción, ahora colgaba en harapos sobre su cuerpo demacrado, manchada por la tierra y la desesperación. El fuego sagrado que había guardado durante tantos años seguía ardiendo, pero ahora solo iluminaba su agonía, reflejándose en sus ojos hundidos la misma luz que un día representara su fe inquebrantable. Incluso ante todo, su fe no vacilaba, pero su cuerpo comenzaba a sucumbir al inexorable peso del castigo que Roma reservaba a aquellas que osaban quebrar sus votos más sagrados. Cómo una joven de apenas 17 años, escogida entre las familias más nobles de Roma para servir a la diosa Vesta, llegó a este momento de abandono y sufrimiento. Cómo alguien que dedicó su vida entera al mantenimiento del fuego sagrado, símbolo de la propia eternidad del imperio, se encontró condenada a languidecer en una celda subterránea, olvidada por los mismos que un día la veneraron como intermediaria entre los dioses y los hombres. La historia comienza décadas atrás, cuando Valeria tenía solo 6 años y jugaba en los jardines de la villa de su padre, un senador respetado cuyos ancestros servían a Roma desde hacía generaciones. Corría entre las columnas de mármol, sus pies descalzos tocando suavemente el suelo calentado por el sol mediterráneo, mientras sus risas cristalinas resonaban por los patios adornados con estatuas de los dioses. El perfume de rosas y jazmines flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de miel y frutas frescas que las esclavas preparaban para el banquete vespertino. Su cabello dorado como trigo maduro caía en rizo sobre sus hombros y sus ojos azules brillaban con la inocencia de quien aún no conocía el peso de las responsabilidades que el destino le reservaba. En aquellos días, el mundo era simple, el cielo infinitamente azul, el mar lejano que se extendía hasta donde la vista alcanzaba y la protección cálida de una familia que la amaba sin reservas. Valeria no sabía que su belleza excepcional y su linaje noble ya la habían marcado para un destino muy diferente del que imaginaba. Mientras otras niñas de su edad soñaban con bodas e hijos, ella sería elegida para algo mucho más grandioso y terrible, convertirse en una de las 6 vestales, las sacerdotisas vírgenes encargadas de mantener encendido el fuego sagrado de Vesta, la diosa del hogar y la familia. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, como si los dioses hubieran plantado en ella una semilla de divinidad que florecería en las llamas del templo más sagrado de Roma. La elección ocurrió en una mañana primaveral, cuando los pontífices máximos llegaron a la villa envueltos en togas blancas bordadas con hilos de oro. El aire estaba cargado de incienso y expectación, e incluso los pájaros parecían haber silenciado en reverencia al momento solemne. Valeria, vestida con su túnica infantil de lino fino, fue conducida al atrio donde los hombres más poderosos del imperio aguardaban. Sus padres, aunque orgullosos del honor concedido a la familia, no podían ocultar la melancolía que se apoderaba de sus corazones. La madre, una mujer de rara belleza y elegancia, contenía las lágrimas mientras acariciaba por última vez el cabello dorado de su hija. El padre, un hombre de porte imponente y voz grave, mantenía la compostura exigida por su posición, pero sus ojos delataban el dolor de quien sabía que estaba entregando a su hija no solo a los dioses, sino a la propia muerte social. «Servirás a Roma y a los dioses inmortales», dijo el pontífice máximo, su voz resonando por las paredes de mármol como un decreto divino. Tu pureza será la garantía de la protección de Vesta sobre el imperio. Tu cuerpo y tu alma pertenecen ahora a la diosa, y cualquier violación de este voto sagrado será castigada con la severidad que los dioses exigen. Ella se convirtió no solo en una sacerdotisa, sino en un símbolo vivo de la conexión entre Roma y los dioses, una garantía de que el imperio continuaría prosperando bajo la protección celestial.
Pero el destino, como siempre, reservaba sus ironías más crueles para aquellos que parecían más protegidos por los dioses. A los 25 años, Valeria ya era la más respetada entre las vestales, conocida por su devoción inquebrantable y por su capacidad de interpretar las señales divinas con precisión profética. Había resistido a todas las tentaciones del mundo exterior, manteniendo su pureza como un tesoro sagrado que beneficiaba no solo a sí misma, sino a todo el imperio. Su fe era su fortaleza, y su castidad su corona de gloria. Fue en ese momento de aparente triunfo espiritual que Roma comenzó a pasar por una de sus crisis más profundas. Las guerras en las fronteras se multiplicaban, las cosechas fallaban consecutivamente y plagas misteriosas asolaban las ciudades. El pueblo, siempre supersticioso, comenzó a murmurar que los dioses estaban descontentos, que algo había contaminado la pureza de los rituales sagrados. Los rumores crecieron como la mala hierba, alimentados por el miedo y la necesidad de encontrar culpables para las desgracias colectivas. Entre los murmullos que corrían por las calles de Roma, un nombre comenzó a ser susurrado con creciente frecuencia: Valeria. Algunos decían haber visto sombras extrañas rondando el templo durante la noche, otros juraban haber oído voces masculinas resonando por los corredores sagrados. Había quien afirmaba haber visto a la propia Valeria caminando por los jardines en horas prohibidas, su velo ondeando como si hubiera sido tocado por manos profanas. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno, pero primero debía ser destruido para que su eternidad pudiera nacer. El proceso fue inevitable. En un clima de histeria colectiva, donde la necesidad de encontrar una explicación para las desgracias del imperio superaba cualquier consideración por la justicia, Valeria fue acusada de romper su voto de castidad. No había pruebas concretas, solo rumores y coincidencias que la superstición popular transformó en certezas. El juicio fue una farsa elaborada, donde senadores ambiciosos y pontífices temerosos de perder poder decidieron que era mejor sacrificar a una inocente que enfrentar la furia de un pueblo desesperado. Valeria fue conducida al tribunal vestida con sus ropas sagradas, pero ya no era la joven radiante que había servido a los dioses con devoción ejemplar. El peso de la acusación, la traición de aquellos a quienes había servido fielmente y el horror de ver su pureza cuestionada habían comenzado a transformar su apariencia física. Sus cabellos dorados perdieron el brillo, sus ojos azules adquirieron un tono opaco de tristeza infinita, y su piel alabastrina comenzó a mostrar los primeros signos del deterioro que acompaña la desesperación profunda. Ella negó vehementemente todas las acusaciones, su voz resonando por el tribunal con la misma pureza que un día entonó himnos sagrados, pero sus palabras se perdieron en el clamor de una multitud sedienta de sangre y de explicaciones simples para problemas complejos. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovecha ahora y suscríbete, hay mucho más por venir. La condena fue pronunciada con la solemnidad reservada a los grandes momentos de la historia romana. Valeria sería enterrada viva, según mandaba la tradición para las vestales que rompían sus votos. No podía ser ejecutada directamente, pues su sangre sagrada no podía ser derramada, pero podía ser entregada a los dioses subterráneos para que decidieran su destino. Era una muerte lenta, una agonía prolongada que debería servir de ejemplo para futuras generaciones de sacerdotisas. El camino hasta el lugar de la ejecución fue un calvario que transformó definitivamente la apariencia de Valeria. Fue conducida por las calles de Roma en un carruaje cubierto, para que el pueblo pudiera verla pero no pudiera tocarla. A través de las rendijas de la cortina observaba la ciudad que había servido con tanto amor, las mismas calles donde un día había caminado como una semidiosa, ahora pobladas por rostros hostiles y miradas acusadoras. El sol, que antes calentaba su piel con benevolencia divina, ahora parecía quemarla con el fuego de la condena. El aire que respiraba cargaba el olor acre del polvo levantado por la multitud, mezclado con el olor a sudor y excitación mórbida que emanaba de la masa humana sedienta de espectáculo. Cuando llegaron al lugar escogido para la ejecución, un campo abierto en las afueras de la ciudad donde un pozo había sido cavado especialmente para la ocasión, Valeria ya no era la mujer que había sido. Su cuerpo, otrora símbolo de pureza y devoción, ahora reflejaba la destrucción interior que las acusaciones y la traición habían causado. Sus cabellos, desgreñados por el viaje y la desesperación, caían sobre sus hombros como hilos de paja seca.
Sus ojos, antes brillantes como zafiros, ahora parecían pozos profundos de tristeza que reflejaban solo la oscuridad de su destino. Su piel, que había mantenido la palidez divina por tantos años, ahora mostraba un color grisáceo que prenunciaba la muerte próxima. Pero fue en el descenso al pozo que la verdadera transformación se completó. Valeria fue bajada en una cesta de mimbre, llevando solo una lamparilla, un pedazo de pan y un cantimplora de agua. Provisiones que debían durar algunos días, tiempo suficiente para que los dioses decidieran si era culpable o inocente. Si fuera inocente, decían, los dioses la salvarían. Si fuera culpable, moriría lentamente, purificando con su sufrimiento la profanación que había cometido. El pozo era profundo, sus paredes de tierra húmeda exhalando el olor a descomposición y muerte que caracteriza los lugares donde la vida se extingue lentamente. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes que parecían demonios burlando de su agonía, y el sonido de su respiración jadeante resonaba como un lamento fantasmal. Valeria se arrodilló en el fondo del pozo, sus manos juntas en oración, y por primera vez desde que había sido acusada, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. Eran terzas de dolor, pero también de alivio, pues finalmente estaba a solas con sus dioses, lejos de las miradas acusadoras y de las voces que habían destruido su reputación. Los primeros días en el pozo fueron una inmersión progresiva en la transformación física y espiritual que definiría el resto de su corta vida. Valeria racionó cuidadosamente el pan y el agua, no por esperanza de ser salvada, sino por un instinto de supervivencia que aún palpitaba en sus venas. Oró constantemente, su voz resonando por las paredes de tierra como un canto fúnebre que ascendía a los cielos. Sus oraciones ya no eran los himnos elaborados que había aprendido en el templo, sino lamentos primordiales que brotaban directamente de su alma herida. Durante las noches, cuando la oscuridad se volvía absoluta y el frío penetraba hasta los huesos, Valeria sintió su cuerpo comenzar a fallar. El hambre hacía que sus entrañas se retorcieran en espasmos dolorosos, y la sed le resecaba la garganta hasta que cada palabra se convertía en un esfuerzo hercúleo. Sus cabellos, antes su mayor gloria, ahora caían en mechones que encontraba esparcidos por el suelo de tierra. Sus uñas, que un día habían sido cuidadosamente cortadas y pulidas, ahora crecían descontroladamente, transformándose en garras que usaba para arañar las paredes en un intento desesperado de encontrar alguna forma de escape. Pero fue en la deterioración física que Valeria encontró una extraña forma de purificación espiritual. Cada día que pasaba, cada fragmento de su belleza mortal que se deshacía, parecía liberarla más de las ataduras del mundo terrenal. Comenzó a tener visiones, momentos de claridad divina donde los dioses se comunicaban directamente con ella, no a través de los rituales elaborados del templo, sino a través del lenguaje universal del sufrimiento. Incluso ante todo, su fe no vaciló, y comprendió que su castigo terrenal era, paradójicamente, su redención celestial. Durante las horas interminables de soledad, Valeria reflexionaba sobre su vida y sobre el significado de su situación. Había servido a los dioses con devoción ejemplar, había mantenido su pureza como un tesoro sagrado, había dedicado cada momento de su existencia al bien del imperio. Y sin embargo, en el momento en que Roma más necesitaba un chivo expiatorio, ella había sido elegida para cargar con los pecados colectivos de toda una civilización. Había una ironía cruel en esa elección, pero también una justicia poética que comenzaba a comprender. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en un tiempo indefinido que parecía extenderse por la eternidad, el cuerpo de Valeria continuaba su transformación inexorable. Su piel, antes suave como la seda, ahora estaba reseca y áspera como pergamino antiguo. Sus labios, que un día habían sido rojos como cerezas maduras, ahora se agrietaban y sangraban con cada palabra que pronunciaba. Sus manos, que habían manipulado con reverencia los objetos sagrados, ahora temblaban constantemente, sus dedos largos y esqueléticos pareciendo ramas secas de un árbol muerto. Pero era en los ojos donde la transformación más profunda se manifestaba.
Los mismos ojos azules que habían brillado con inocencia infantil, que habían reflejado la luz sagrada del fuego de Vesta, que habían contemplado con veneración los misterios divinos, ahora parecían ventanas abiertas a otro mundo. Había en ellos una profundidad que trascendía la experiencia humana normal, una sabiduría que solo el sufrimiento extremo puede proporcionar. Eran ojos que habían visto más allá del velo que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos, ojos que habían contemplado verdades que los dioses normalmente reservan solo para sí mismos. La lámpara de aceite que había recibido como única compañía en el descenso al pozo hacía mucho que se había apagado, dejándola en una oscuridad absoluta que se había convertido en su nueva realidad. Pero, extrañamente, Valeria ya no sentía miedo de la oscuridad. Se había convertido en parte de ella, se había fusionado con las sombras de tal manera que la distinción entre luz y tinieblas había perdido el significado. Sus ojos, adaptados a la oscuridad perpetua, ahora podían distinguir formas y movimientos que un observador externo jamás habría percibido. Pero quizás la mayor ironía fuera que mientras su cuerpo se deterioraba en la oscuridad del pozo, su alma comenzaba a alcanzar niveles de pureza y comprensión que jamás había logrado en sus días de gloria en el templo. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, y ella comenzaba a percibir que su muerte física sería solo el primer paso de una jornada espiritual que trascendería los límites de la existencia mortal. Los dioses, que parecían haberla abandonado en el momento de la acusación, ahora se comunicaban con ella directamente, sin necesidad de rituales ni intermediarios. Y así, en el silencio absoluto de un pozo olvidado en las afueras de Roma, un alma pura completó su transformación final. Valeria había entrado en el pozo como una mujer condenada por crímenes que no había cometido, pero emergía de él como un símbolo eterno de fe inquebrantable ante la injusticia. Su cuerpo frágil había sucumbido a las limitaciones de la carne, pero su alma había conquistado